iniciando lo que también se llama la era atómica en nuestra historia moderna. ¿Qué características tienen estas bombas atómicas? Bueno, no tengo que explicarles mucho. Ustedes saben lo que es una bomba nuclear o una bomba atómica. Causa gran cantidad de daños. De hecho, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, los daños o las bajas se pueden considerar por cientos de miles. Por ejemplo, entre Hiroshima y Nagasaki se consideran más de 250.000 personas muertas, 120.000 muertos solo por el efecto inmediato y el calor de las bombas, y más de 130.000 personas que murieron al poco tiempo a causa de enfermedades causadas por esta radiación. Aparte de los muertos causados por los bombardeos, tenemos que hablar acerca de que durante los años de guerra, tanto, bueno, en todo el mundo, por eso se le denomina guerra mundial, causa la destrucción de las ciudades, lo que hace que la gente ya no tenga dónde vivir ni dónde trabajar, y la destrucción de los campos. Imagínense que un campo de cultivo es bombardeado una docena de veces. Aparte de los grandes agujeros causados por las explosiones de las bombas, tenemos que fijarnos en los químicos de los explosivos y los restos de metal que dejan estas bombas al explotar. Así que una gran cantidad de campos, tanto en Francia, en Alemania, en Unión Soviética, Checoslovaquia y otros países alcanzados por la guerra, no pueden ser productivos, lo que genera una gran hambruna en Europa. Y sumémosle los desplazados, la gente sin hogar, la gente que se fue obligada a irse de sus hogares, y aparte una gran hambruna. Ustedes imaginen las condiciones en que queda todo el mundo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las características del sistema nazi? Sí, sí sé, es un totalitarismo que nace en Alemania en los años 20. Pero entre sus características hablamos de que incorporaba el antisemitismo. ¿Recuerdan lo que era el antisemitismo? Sí, no les gustaban los judíos, el racismo científico y la eugenesia. Pero aparte de eso, el sistema alemán utilizó de manera sistemática a sus fuerzas armadas para limpiar de personas que ellos no deseaban los territorios ocupados. Por eso hablamos de genocidio, que es el exterminio sistemático de un grupo social por su raza, su política o su religión. A modo de ejemplo, cuando el ejército alemán invade gran parte de la Unión Soviética, no tiene ningún problema en exterminar a los campesinos soviéticos que los alemanes consideraban personas de segunda categoría. En sus palabras, subhumanos. Así que a los campesinos y civiles simplemente lo eliminaban, y a todos aquellos hombres o prisioneros de guerra que consideraban aptos para el trabajo pesado, los ponían a trabajar en fábricas de armas o produciendo alimento, como esclavos. Mal preparados, mal equipados y mal alimentados, millones de estos prisioneros de guerra fallecieron en los campos de trabajo. Pero el antisemitismo de los alemanes tiene un ejemplo que es aún más claro y aún más dramático. Es lo que nosotros denominamos el Holocausto. ¿Qué es el Holocausto? El Holocausto es el exterminio de un grupo social por raza, religión o política. O sea, muy similar al genocidio. La diferencia es que el Holocausto está caracterizado por la persecución del pueblo judío. De hecho, holocausto es una palabra que proviene del idioma israelí. ¿Qué característica caracteriza eso? La solución final. ¿Qué es la solución final? Bueno, la solución final fue una política de Estado implementada por el nacionalsocialismo alemán que perseguía y eliminaba sistemáticamente al pueblo judío o a los judíos de religión simplemente por el hecho de serlo, porque estaba en contra de sus políticas. Recuerden nuevamente que en la característica del nazismo podemos encontrar el antisemitismo. Era como una odiosidad propia sobre los judíos.
más de 6 millones, o sea, disculpen, entre 6 y 11 millones de judíos, se estima, fueron exterminados de manera sistemática, casi matemática, y por medio de una estructura establecida para eso por los alemanes. Se crearon campos de concentración, campos de trabajo y campos de exterminio para acabar con el pueblo judío. Por la odiosidad racial que tenían los alemanes por esta población. Les voy a mostrar un ejemplo. Si supongamos que había un judío que vivía en Polonia. Este judío primero era encerrado. En cierto momento era transportado como ganado en un vagón ferroviario hacia un campo de trabajo o un campo de exterminio. Supongamos que era un niño de 8 años que no podía trabajar. Ese hombre, ese niño era exterminado, era asesinado. Si era un hombre de 30 años que podía trabajar, ese hombre trabajaba como esclavo, obviamente. Vivían en paupérrimas condiciones. Los hacían trabajar, poco alimento, poco cuidado, mínimos elementos sanitarios, y se esperaba que ellos murieran, porque eso eran. Y eso es lo que se llama la solución final. La solución final fue la implementación de un sistema de campos en Polonia y en Alemania, donde esta gente, si no tenía un uso práctico para el Estado alemán, o el Estado socialista, nacionalsocialista alemán, eran encerrados y se metían en cámaras donde le echaban gases tóxicos. El más famoso es un químico denominado Zyklon B, que es un químico para examinar plagas en los cultivos. Esta gente, al ser asesinada, sus cadáveres eran llevados a grandes chimeneas donde eran incinerados. Porque era la forma más fácil de deshacerse de esa cantidad de millones de cuerpos. De hecho, el trato causado por los ejércitos combatientes hacia la población civil y en particular al pueblo judío dará inicio y causará la creación de lo que hoy día denominamos los modernos derechos humanos. Bien, chicos, ahora para terminar, deben leer los contenidos de la página 56 y 57 del texto y realizar las actividades relacionadas con los contenidos que hemos comentado estos últimos minutos. Tengan un buen día.